Hola a todos, bueno, yo soy Agustín Martínez, pertenezco al Servicio de Anestesiología de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia y os vengo a hablar un poquito de la electrocardiografía en anestesia. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la prueba, en una breve introducción, la prueba diagnóstica, sus utilidades y empezaríamos definiéndolo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es la electrocardiografía o qué es el electrocardiograma? Según como su propio nombre indica, lo definiríamos como el trazado gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Para qué sirve? Pues por lo tanto vamos a pensar que va a servir para detectar anormalidades en esta función eléctrica del corazón, ¿vale? Y estas anormalidades las vamos a denominar arritmias, arritmias cardíacas. Entonces, nos podemos plantear, ¿realmente un electrocardiograma nos va a dar información sobre la actividad mecánica del corazón? La realidad es que no. La realidad es que solo nos va a hablar sobre función eléctrica. Lo que pasa es que probablemente si tengamos un cambio morfológico del corazón, esto pueda devenir en que se pueda producir una arritmia cardíaca, aunque ciertamente puede ser que no, ¿vale? Por lo tanto, así a modo de ejemplo, si nosotros tenemos una insuficiencia mitral, el cambio fisiopatológico inmediato va a ser un aumento de la aurícula izquierda. Este aumento de la aurícula izquierda nos podría dar una onda P mitrale, que es un aumento de la amplitud de la onda P. Y entonces, si nosotros nos encontramos en un electrocardiograma una onda P mitrale, podemos pensar, puede ser sugestivo de que tengamos una insuficiencia mitral, pero en ningún caso va a ser definitivo. Es decir, nosotros vemos una P mitrale, como estoy diciendo en este ejemplo, y no podemos decir, vale, por supuesto, en este corazón hay una insuficiencia mitral. Vale, solo va a ser sugestivo. Y nos va a dar información sobre la morfología cardíaca de la misma manera. O sea, nosotros no sabemos cómo está esa aurícula izquierda. Simplemente si nos encontramos una P mitrale podemos intuir que pudiera estar aumentada de tamaño, ¿vale? Pero no es el método de elección. El método de elección para esto vendría a ser pues, la radiografía de tórax y la ecocardiografía, ¿vale? Realmente el electrocardiograma nos va a servir para detectar estas anormalidades en la actividad eléctrica del corazón. Vamos a hablar un poco de la etiología de las arritmias. Estas arritmias, ¿a qué pueden deberse? A que haya una patología cardíaca morfológica, a desequilibrios electrolíticos, aquí cabe mencionar sobre todo el potasio, a quizá un estímulo quirúrgico, incluso el dolor, ¿vale? Podría generarnos arritmias, fármacos anestésicos, sabemos que los agonistas alfa-2 adrenérgicos nos podrían dar estas bradiarritmias como el bloqueo atrioventricular de segundo grado, desequilibrios ácido-base, alteraciones hemodinámicas, cabe destacar las cirugías de bazo. Las esplenectomías nos podrían dar muchas arritmias cardíacas. Incluso la hipotermia y la hipertermia nos podrían dar arritmias cardíacas, son multifactoriales. Bien, pasaríamos a cómo realizaríamos el electrocardiograma. Para realizar el electrocardiograma, el código estándar son los 4 colores, rojo, amarillo, verde y negro, donde rojo estaría en extremidad anterior derecha, amarillo extremidad anterior izquierda, verde extremidad posterior izquierda y negro extremidad posterior derecha. Vale. La posición ideal del paciente sería en decúbito lateral derecho. ¿Vale? Esto sería la posición ideal. Aquí, por supuesto, estamos hablando de a lo mejor un electrocardiograma que estamos realizando en una valoración preanestésica. Si nosotros tenemos al paciente monitorizado, pues tendremos que monitorizarlo en la posición que la cirugía lo requiera, que normalmente pues, va a ser a lo mejor un decúbito supino. Y sobre la calibración, ¿vale? Se puede determinar cierta amplitud, que tenemos el 10 milímetros por milivoltio o 5 milímetros por milivoltio, 20 milímetros por milivoltio. Esta amplitud la vamos a determinar en el monitor. Y también la velocidad, que pues, podemos elegir normalmente entre 25 milímetros por segundo o 50 milímetros por segundo. Es lo más habitual. ¿Vale? Más allá de esto, hablaríamos un poco de las derivaciones. ¿Vale? Sabemos que tenemos las derivaciones bipolares o de Einthoven, donde sabemos que se van a producir gracias a la diferencia de potencial entre dos electrodos que registran la actividad eléctrica.
Para ello tenemos la derivación 1, 2 y 3, las típicas, las que todos conocemos. Y normalmente nos vamos a fijar más en la 2, ¿no? Es la que más está extendida. Bien, esto, la derivación 1, es la actividad eléctrica que marca desde la extremidad anterior derecha a la extremidad anterior izquierda. La derivación 2 desde la extremidad anterior derecha a la extremidad posterior izquierda. Y la derivación 3 desde la extremidad anterior izquierda a la extremidad posterior izquierda. ¿Por qué normalmente se utiliza la derivación 2? Porque realmente es la más representativa del camino que sigue la actividad eléctrica del corazón normal. Sabemos que todo empieza en el nódulo sinusal y del nódulo sinusal se va a desplazar hacia la parte atrioventricular y después la despolarización de los ventrículos. Entonces, la derivación más representativa sería la derivación 2. Bien, esto nos va a dar lo que es el plano cartesiano o triángulo de Einthoven, ¿vale? Viendo cómo están aquí las derivaciones. Pero si os fijáis, nos encontramos aquí con otras derivaciones que son las derivaciones monopolares, AVR, AVL y AVF, que no viene a ser otra cosa que AVR, R de right en inglés, AVL de left y AVF de foot, pie, ¿vale? Por lo tanto, esto lo vamos a definir, las derivaciones monopolares las definiremos como la diferencia potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven con valor de 0 y el electrodo de cada extremidad. No sé si vamos a intentar entenderlo con estas imágenes en las cuales la AVR vamos a marcar el brazo derecho, ¿vale? O extremidad anterior derecha y cómo va a un punto intermedio imaginario teórico que es la media de la derivación 3 sería, ¿vale? Entonces así lo hace con los diferentes y al final tenemos los diferentes planos, o sea, el plano cartesiano o el triángulo de Einthoven, ¿vale? No obstante, esto queda a modo de explicación. Realmente lo más práctico para la anestesia es pensar que vamos a trabajar con la derivación 2, que es la más extendida. Vamos a hablar un poco de la transmisión del impulso eléctrico. Esto es básico, esto es súper importante para después entender dónde pudiera estar el problema, ¿vale? Aquí nos adentramos un poco en cardiología, pero realmente cómo no vamos a tener que saber de cardiología en anestesia si nuestros pacientes están sometidos a estas situaciones. Entonces, tenemos que todo inicia, aquí tenemos en el nódulo sinusal. Después tenemos la onda P, ¿vale? Que la onda P corresponde con la despolarización de los atrios. Después tendremos el PQ, que sería en este segmento de aquí, hablaríamos del nódulo atrioventricular y todos aquellos bloqueos atrioventriculares los tendremos que buscar en este punto. Y después tenemos tanto la Q, como que pertenece a la despolarización del septo interventricular, la R, la despolarización del ápex y de la pared ventricular, y la S, la despolarización de la base de ventricular, que en su conjunto, el complejo QRS, podemos hablar de la despolarización de los ventrículos. Y por último, tenemos la onda T, que hablaría de la repolarización ventricular. Con esto acabamos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar un electrocardiograma? Bueno, pues básicamente son tres cosas, y son solo tres cosas las importantes, ¿vale? Tenemos que ver si este ritmo es regular o irregular. En un ritmo regular, la distancia entre latidos va a ser siempre la misma. Y si tenemos un ritmo irregular, vemos que la distancia entre latidos es diferente. No quiere decir que un ritmo irregular sea patológico, ¿vale? Luego hablaremos, pero ya os adelanto que, por ejemplo, la arritmia sinusal respiratoria es perfectamente fisiológica y, sin embargo, muestra esta irregularidad. Más allá de esto, tenemos que pensar, y esto es muy importante, si el ritmo es sinusal o no sinusal. Un ritmo sinusal, simplemente tenemos que pensar que están todas las ondas y en el orden correcto. Y en un ritmo no sinusal no se va a cumplir esta condición. Es decir, por ejemplo, aquí, que ya os adelanto que es un bloqueo atrioventricular de segundo grado, pero vemos como aquí hay una onda P que no prosigue con un complejo QRS. Por lo tanto, esto diríamos que
es un bloqueo ventricular de segundo grado y lo podríamos caracterizar como un ritmo no sinusal. Por último, tendremos que fijarnos en la frecuencia cardíaca. Podemos tener bradicardia, podemos tener taquicardia o puede estar normal, ¿vale? Los límites de bradicardia o taquicardia no los vamos a abordar exactamente ahora mismo porque va a depender mucho de qué paciente tengáis delante. Es decir, sabemos que perros más pequeños y gatos cuentan con frecuencias cardíacas más elevadas, mientras que perros más grandes van a contar con frecuencias cardíacas normales más disminuidas. Y más allá de eso, vamos a tener en consideración también qué fármacos anestésicos, ahora ya centrándonos en anestesia, hemos utilizado, porque lo normal o lo anormal va a verse influenciado por esto, por supuesto. Ahora ya sí que vamos a meternos en arritmias. Vamos a hablar de las principales arritmias cardíacas que podemos observar en la anestesia, ¿vale? Y hablaremos un poquito de cuál podría ser su etiología y quizás su tratamiento, ¿vale? Pero de manera muy breve. Vamos a hablar de arritmias sinusales. Para empezar, tenemos simplemente un ritmo regular sinusal con una frecuencia cardíaca normal. Esto es lo que diríamos que es un electrocardiograma perfectamente normal. ¿Vale? Aquí no hay ninguna alteración, la frecuencia cardíaca es normal, totalmente sinusal, todas las ondas en orden correcto y en este caso es regular. Bien. Tenemos aquí una arritmia sinusal respiratoria y es una arritmia, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se muestra una irregularidad, ¿vale? Sabemos que esta distancia no es la misma que esta distancia. Pero esto no es patológico, en perros al menos, no es patológico. Esto es totalmente fisiológico. Y la explicación de esta arritmia sinusal respiratoria vendría simplemente por la compresión del nervio vago en los ciclos ventilatorios, los cuales su estimulación nos va a producir una bajada de frecuencia cardíaca, ¿vale? En esos momentos de expiración, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos la arritmia sinusal respiratoria. Seguimos con las arritmias sinusales y vamos a hablar de la bradicardia sinusal. Aquí tenemos simplemente un ritmo que es perfectamente regular, que es totalmente sinusal, PQRST, pero sin embargo está jugando con una frecuencia cardíaca disminuida. Por lo tanto, es una bradicardia sinusal. La etiología de esto, perdonad que he pasado a la siguiente, la etiología de esta podría ser simplemente pues, una estimulación vagal, fármacos anestésicos. Bien, pasaríamos a la taquicardia sinusal. Igual, estamos hablando de que es un ritmo sinusal, por lo tanto están todas las ondas en el orden correcto. Aquí cuidado porque al estar más juntitas puede ser que nos lleve, que nos sea un poco más difícil determinar cada onda, pero bueno, se ve bastante bien. Y en este caso es regular. Lo que pasa es que estamos hablando de que es una taquicardia. Jugamos en frecuencias cardíacas muy, muy altas, ¿vale? La etiología más frecuente de esta arritmia durante la anestesia sería el dolor, realmente. El dolor con una estimulación adrenérgica por su parte o incluso una respuesta adrenérgica a una hipotensión, ¿vale? Esto también podría ser la causa. En cuanto a su tratamiento, estaríamos hablando de un tratamiento etiológico, o bien aplicando analgésicos si fuera un caso de dolor, o bien mejorando esa presión arterial si fuera una compensación a una supuesta hipotensión. Continuamos con arritmias sinusales y hablamos del silencio atrial. Aquí lo que tenemos es que no se está observando la onda P. ¿Vale? Esta ausencia de onda P lo que nos está diciendo es que la despolarización de las aurículas no se está dando, ¿vale? Esta ausencia de despolarización de las aurículas puede parecer muy grave, pero realmente tenemos que recordar que las aurículas suponen aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Es decir, un paciente puede vivir con esta arritmia, ¿vale? La etiología más frecuente de esto realmente la podemos ver con fármacos anestésicos como los agonistas alfa-adrenérgicos, pero también con desequilibrios electrolíticos. Cuidado con las hiperpotasemias. Yo esta arritmia la he visto bastante en los FLUD de los gatos, en los cuales esa hiperpotasemia, no sé, un potasio de 8 a lo mejor, te puede dar un silencio atrial.
¿vale? El tratamiento, estaríamos hablando de corregir la causa inicial, un tratamiento etiológico en el sentido en el que pues, corregir ese potasio si está muy alto o bueno, pues, si realmente nos está suponiendo un problema, pues empezar a lo mejor a revertir los fármacos anestésicos que que nos pudieran haber causado esto. Continuamos con el arresto sinusal o bloqueo sinusal. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es un ritmo que es sinusal, veis que están todas las ondas y en el orden correcto, pero que de repente muestra, digamos, un bloqueo, ¿vale? A nivel sinusal, es decir, se pierde todo el latido completo. ¿Vale? Esto es muy similar a lo que hemos mencionado antes de la arritmia sinusal respiratoria, con la diferencia de que para que se llame arresto sinusal, esta distancia entre dos latidos debería ser más del doble de la distancia habitual entre latidos. ¿Vale? O sea, cuando esto pasa, esta irregularidad viene a llamarse arresto sinusal. Continuamos y vamos ahora sí a las arritmias de la unión atrioventricular. Con estas arritmias nos vamos a centrar en los bloqueos atrioventriculares, que sabemos que tienen varios grados y dentro de los grados alguna subdivisión más. Todos estos estamos hablando de que son bradiarritmias, por lo tanto juegan con una frecuencia cardíaca disminuida. Empezamos con el bloqueo atrioventricular de grado 1, en el cual este pasa desapercibido con muchísima facilidad porque simplemente estamos hablando de un aumento en la distancia del intervalo PQ. ¿Vale? Entonces, esto si está incrementado o no, yo en el monitor de la anestesia realmente me va a pasar desapercibido, solo me voy a dar cuenta si en un electrocardiograma, por ejemplo, para una valoración preanestésica, yo determino que tenemos que al contar los milímetros, pues hay una distancia mayor a 0,1 milímetros. ¿Vale? Por lo tanto, perdón, 0,1 segundos. Por lo tanto, esto sería lo que es un bloqueo atrioventricular de grado 1. ¿Vale? La etiología de esto, cualquier proceso que te pueda disminuir la frecuencia cardíaca podría dar un retraso en la conducción eléctrica en este nódulo atrioventricular. Continuamos con el bloqueo atrioventricular de grado 2 y MOVID 1. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es, digamos, un poco más grave que el anterior, y aquí lo que observamos es como ya tenemos una onda P que no continúa a un complejo QRST. ¿Vale? Por lo tanto, aquí se ha estimulado el nódulo sinusal, la despolarización de las aurículas y aquí se ha cortado la transmisión eléctrica. Por lo tanto, esto sería un bloqueo atrioventricular de grado 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama MOVID 1 en este caso? Porque, si os fijáis, la distancia del intervalo PQ va aumentando. Aquí tenemos una distancia, aquí esta distancia se ha incrementado, aquí se ha incrementado más y aquí, mira, iba a ser tan grande que ya directamente no salta el complejo QRS. Y aquí vuelve otra vez. Vuelve otra vez a ser cortita, después sería un poquito más larga. Bien, esto es el bloqueo atrioventricular de grado 2, MOVID 1. Cuando tenemos el bloqueo atrioventricular de grado 2, MOVID segundo o MOVID 2, lo que tenemos es que nos encontramos una onda P suelta, igual que el caso anterior, pero en este caso la distancia no se va incrementando. Vemos que la distancia permanece constante, ¿vale? Pero de repente tenemos una onda P que no continúa hacia un QRS. Bien, en este caso es un bloqueo atrioventricular de grado 2. La etiología, como en el caso anterior y en el anterior, simplemente cualquier proceso que te pueda generar bradiarritmias, ¿vale? Desde estimulación vagal, agonistas de alfa-2 adrenérgicos, hiperpotasemia, podría generar esto. Más allá de esto, continuamos al bloqueo atrioventricular de grado 3. Aquí lo que tenemos es una disociación total de la conducción eléctrica a nivel del nódulo atrioventricular. Si no viéramos este electrocardiograma que os estoy poniendo, simplemente con la definición que os acabo de decir, toda conducción eléctrica cuando pasa por el nódulo atrioventricular queda inhibida, lo que
esperaríamos ver simplemente ondas P, ¿vale? En ningún momento QRS. Pero claro, solo ondas P, sin que haya una desprotección de los ventrículos, supone un animal muerto, realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? ¿Qué hacen los ventrículos si no le llega estímulo eléctrico desde las aurículas, desde el nódulo atrioventricular? Pues simplemente muestran un ritmo de escape, en forma de latidos de escape, a una frecuencia determinada, una frecuencia normalmente muy bajita. ¿Vale? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que las ondas, el nódulo sinusal funciona bien, las ondas P se generan bien, pero toda conducción eléctrica queda inhibida en el nódulo atrioventricular, por lo tanto los ventrículos se están despolarizando, digamos, como a su antojo, sin ninguna correlación con las aurículas. Esto es lo que tenemos, un bloqueo atrioventricular de tercer grado. Disculpad, para tratar todas estas bradiarritmias, realmente lo que deberíamos hacer es, deberíamos intentar un tratamiento etiológico, y si esto no es suficiente, deberíamos plantearnos incrementar la frecuencia cardíaca. Para incrementar la frecuencia cardíaca, pues tenemos que pensar en un parasimpático lítico, como la atropina, o si bien pensamos que la causa pudiera haber sido la utilización a lo mejor de un agonista alfa-adrenérgico, podríamos plantear su reversión con atipamezol, por ejemplo. Pasamos ahora sí a taquiarritmias supraventriculares y aquí ya vamos a hablar del complejo supraventricular prematuro, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un ritmo que a priori es de base sinusal, parece regular, bien, todo está bien, hasta que de repente, vaya, aquí ha saltado un complejo QRS de una morfología idéntica a la habitual, pero sin onda P, ¿vale? Y salta de repente, de manera prematura. Y como la morfología es idéntica a la habitual, hablamos de un complejo supraventricular prematuro. En este caso, no estamos hablando de que sea un silencio atrial. ¿Por qué? Porque el silencio atrial es constante. O sea, no puede ser que en este punto solo falte la onda P. Si falta solo en este punto y además aparece de manera prematura, estamos hablando de que es un complejo supraventricular prematuro. Cuando hablo de que aparece de manera prematura es que la distancia entre latidos es totalmente regular y aquí de repente está muy disminuida. Vale, entonces aparece de manera prematura. Bien, continuamos y tenemos la taquicardia supraventricular. ¿Qué es esta taquicardia supraventricular? Esta taquicardia supraventricular realmente es la asociación entre complejos prematuros supraventriculares. ¿Vale? Cuando tenemos todo complejos prematuros supraventriculares, una frecuencia cardíaca que efectivamente es una taquicardia, lo que llamamos es una taquicardia supraventricular. Veis que aquí no hay onda P ninguna, ¿vale? Vemos que aquí es QRST. Y lo mismo, no estamos hablando de un silencio atrial, puesto que la frecuencia cardíaca no nos permite llamarlo así. Estamos hablando de una taquicardia, en este caso supraventricular. Y aquí tenemos una fibrilación atrial. En una fibrilación atrial, realmente, bueno, que os he puesto una fibrilación atrial que juega a una frecuencia cardíaca más baja, pero podría estar perfectamente, y además suele estar, en frecuencias más altas. Pasa que cuando las tratas sí que están en frecuencias cardíacas más disminuidas. Aquí lo que tenemos es una línea basal totalmente oscilante, no hay ondas P, hay ondas, alguna bibliografía dice ondas F, ¿vale? De manera de flutter atrial también se puede llamar. Y sobre todo lo que es muy importante es que es claramente irregular, ¿vale? Vemos que aquí esta distancia, esta es mayor a esta es menor, o sea, es totalmente irregular, ¿vale? Esto hablaríamos de fibrilación atrial. La etiología de esto, pues bueno, esto por ejemplo lo estamos viendo mucho en cardiopatía dilatada, ¿vale? También podría ser realmente en dilatación de las aurículas, ¿vale? Cuando tenemos una insuficiencia mitral o tricúspide muy descompensada también la podríamos observar, ¿vale? Y el tratamiento para esto podrían ser betabloqueantes, ¿vale? Betabloqueantes para controlar esta taquicardia supraventricular en anestesia y para controlarlo de manera previa la digoxina funcionaría bastante bien.
Más allá de eso, pues quizá el sotalol, hablando de beta bloqueantes para tratamiento ambulatorio, también podría funcionar, pero aquí ya dejo a los cardiólogos que nos lo expliquen bien. Hablando de taquiarritmias ventriculares, tendríamos el complejo ventricular prematuro, como tenemos aquí un ritmo que es lo mismo de base sinusal, pero aquí nos salta un complejo muy aberrante, totalmente aberrante, con una morfología que no es similar para nada, no se parece a un complejo QRS habitual, ¿vale? Y esto lo determinaríamos como complejo ventricular prematuro, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es 3 complejos ventriculares prematuros. ¿Qué etiología puede tener esta? Realmente la etiología de esto puede ser, también es muy amplia, porque podemos tener desde dolor a, por ejemplo, lo vemos mucho en cirugías de bazo, en esplenectomías, cuando hay tumores de bazo, lo vemos también en casos de dolor. Cuando el paciente tiene dolor pueden saltar complejos prematuros ventriculares, ¿vale? El tratamiento de esto, bueno, realmente no. Esto no necesitaría tratamiento porque son aislados y son de la misma morfología, no son polimórficos. ¿Vale? Si se generalizaran en la siguiente arritmia, es decir, una taquicardia ventricular, sí que requeriría tratamiento, ¿vale? O si fueran polimórficos, porque bueno, esto puede ser izquierdo o sea, complejos prematuros ventriculares izquierdos o derechos, en este caso están siendo todo el rato derechos, pero si fueran izquierdos y derechos en el mismo electrocardiograma, pues sí que sería algo más preocupante y sí que requeriría tratamiento. En este tratamiento hablaríamos sobre todo de la lidocaína o de la amiodarona, también podría funcionar. Bueno, como os decía, aquí tenemos la taquicardia ventricular, que no viene a ser otra cosa que la asociación de muchos complejos ventriculares prematuros, ¿vale? En una frecuencia cardíaca, por supuesto, de taquicardia. Aquí tenemos esa taquicardia ventricular. La etiología, la misma que en el caso anterior, pero mucho más grave, y el tratamiento, pues el mismo que hemos mencionado, lidocaína, amiodarona, podría funcionar. Y aquí tenemos una fibrilación ventricular. Realmente una fibrilación ventricular es una arritmia letal, o sea, esto hemodinámicamente es fatal. Aquí ya no hay ninguna eyección de sangre prácticamente porque los ventrículos están locos. Y aquí lo que deberíamos hablar es realmente de una desfibrilación. Aquí, según el protocolo RECOVER de reanimación cardiopulmonar, estamos hablando de una desfibrilación química, que podemos intentar con lidocaína, tal, una desfibrilación eléctrica, ¿vale? Que sería la más efectiva con el desfibrilador, o una desfibrilación mecánica con el golpe precordial en caso de que no dispusiéramos de este desfibrilador eléctrico, ¿vale? Pero en tal caso aquí lo que tenemos que instalar es la RCP. Bien, para terminar hablaríamos de la conducción interventricular con los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, que realmente ambos se van a caracterizar porque realmente son electrocardiogramas que pueden ser regulares, que son sinusales, y esto es muy importante. Tenemos aquí una onda P, QRS y T, P, QRS, T, todo el rato. Lo que pasa es que efectivamente aquí lo que tenemos es que el QRS es raro, es aberrante, ¿vale? Y cuando ese QRS es muy negativo hablaríamos de bloqueo de rama derecha, y cuando ese QRS es más ancho y muy positivo hablaríamos de bloqueo de rama izquierda. Realmente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que la despolarización eléctrica del corazón se está dando bien, se está dando de manera efectiva, pero cuando se despolarizan los ventrículos a través de las ramas de His, se va a producir un bloqueo de la rama de His derecha, por eso se llama bloqueo de rama derecha, o un bloqueo de la rama de His izquierda. ¿Esto quiere decir que hay una parte del corazón que no se va a despolarizar? No. Se va a despolarizar perfectamente, es totalmente funcional, pero sí que nos va a dar una morfología del complejo QRS en el electrocardiograma diferente. Esto, por ejemplo, es muy frecuente en gatos, el bloqueo de rama derecha, y realmente no supone ningún problema. No supone ningún problema porque muchos lo tienen de manera fisiológica. O sea, que realmente esta es una arritmia que
tenemos que saber diferenciar del resto de arritmias y que tenemos que tranquilizarnos porque no nos supone ningún problema. Y bueno, hasta aquí las arritmias. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis cualquier duda, os remito a la primera diapositiva que tenía mi email y para lo que sea me decís por email y yo estaré encantado de atenderos. Aquí tenéis mi email. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.